Bueno, pues solo digámosle ahí, amadísimo Padre, me presento una vez más ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que vamos a leer un poquito rápido. Es un Ezequiel 33, 8 en adelante. Quiero que entendamos en la palabra, ¿verdad? Que el Señor nos enseña en esa palabra que nosotros tenemos la obligación de hablarle a los hermanos. No espere que solo el Señor lo haga, por decir, a través de la hermana Linda o a través del instrumento que está en este momento hablando, sino también usted tiene la obligación de hablarle al que anda mal. Miren lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora, dice, en la pared. Y cavé en la pared y he aquí, dice, una puerta. Ezequiel 33, profe, perdón. 33, 8. Ahí donde estaba, nomás que era en el 33. Cuando yo dijere, dice, al impío de cierto morirás, oigan bien, de cierto morirás, dice, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. Cuando dice si tú no hablares, es si nosotros no le decimos la palabra para que el impío sea corregido. ¿Estamos entendiendo? Mire. El impío de cierto morirá, dice, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, o sea, para que se cambie del mal camino, es lo que nos enseña. El impío morirá por su pecado, dice, pero su sangre, oiga bien lo que nos dice, yo la demandaré de tu mano. O sea, Él nos va a demandar la sangre de las personas que tenemos cerca si no le decimos cuando está haciendo las cosas malas. Porque a veces por el egoísmo dice, no, hay que lo haga cuando Él quiera, que se dé cuenta cuando Él quiera. No, miren lo que dice, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, del que está a la puerta y no le habla la palabra. Luego nos dice el 9, y si tú avisares al impío de su camino, o sea, del mal andar, dice, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida, o sea, libraste tu vida, libraste tu alma, si nosotros le manifestamos a la persona cuando anda mal. Vamos a poner un ejemplo, si alguien dice, anda robando, y viene el Señor, permite decirle, mira, si andas robando te pueden matar, y él lo sigue haciendo, pues ya es su problema, pero nosotros ya no vamos a ser demandados si le dijimos eso. O al que anda por decir en adulterio, le dice, te puede pegar un SIDA, y lo sigue y le pega, pues usted ya no tiene por qué estar con problemas, porque el problema es para el que no obedeció. Luego vamos al 10. Dice que el título en el 10, como siempre lo hemos manifestado, ahí no aparece. Aquí dice, el camino de mi Padre es justo, o sea, es perfecto, ¿va? Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, o sea, a los hijos, vosotros habéis hablado así, dice, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Somos consumidos, oiga bien, ¿cuándo es consumido una persona? Cuando no está haciendo la voluntad del Señor. Si no padece de una cosa, padece de otra cosa, pero de algo va a estar padeciendo, porque miren, repito lo que nos dice, vosotros habéis hablado así, dice, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están, miren, sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O sea, ¿cómo va a vivir el que no anda, el que no se pone a cuenta con el Señor?
va a vivir en tribulaciones. Va a vivir, como dice ahí, consumiéndose día a día. Luego dice el 11, diles, vivo yo, dice mi Padre. O sea, el Padre manda a decir que le digamos, vivo yo, dice mi Padre, el Señor, que no quiero, dice, la muerte del impío. O sea, Él no quiere la muerte de los hijos. Si miramos, no lo vamos a poner, pero si le miramos el 3 de Juan 3:16, Él dice que Él mandó a su Hijo para salvar al mundo, no para que el mundo se condenara. O sea, la gente se condena por la desobediencia. ¿Estamos entendiendo? Si no, dice que se vuelva, dice, el impío de su camino, o sea, de su mal camino. Eso es lo que nos enseña. Repito todo. Dile, vivo yo, dice mi Padre, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino. ¿Va a entender? Ahí tenemos claro que dice de su camino, pero es de su mal camino. Debes estar haciendo las cosas que al Señor no le agradan absolutamente en nada. Y que viva. Volveos, dice, volveos de vuestros malos caminos. Ahí está, mire, volveos de los malos caminos. El que sigue haciendo lo malo, el Señor quiere que se enmiende y caminemos en el camino de Él, haciendo la voluntad de Él. Volveos, dice, de vuestro mal camino, porque moriréis, oh casa de Israel. O sea, le habla al pueblo de Israel, le habla a los hijos, que si no se introducen en el camino, que es Jesús, entonces ciertamente moriréis, oh casa de Israel. Luego nos dice el 12, y tú, hijo de hombre, dice, di a los hijos de tu pueblo. O sea, Él le dice a uno, por ejemplo, me dice a mí, y por eso lo repito, y ustedes lo pueden repetir con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su vecino, con todo mundo hay que decirlo, miren. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Oiga bien esta parte. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. O sea, usted puede andar haciendo las cosas que a Él le agradan, pero el día que se sale del camino, ahí está claro, mire, dice, no lo librará el día que se revela. O sea, lo hemos manifestado muchas veces en el Juan, no lo vamos a en el Jueces, no lo vamos a leer, 5:8, que dice ahí, cuando el cristiano cambiaba, escogía nuevos dioses, dice ahí, pero lo que nos da a entender es cuando escogían nuevos caminos. Entonces dice, a la puerta están los problemas. Y eso es lo que nos da a entender aquí claramente, dice, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. O sea, el día que se saliere del camino, que se revelare. Estamos entendiendo, el día que se sale del camino es lo que nos da a entender. Y la impiedad del impío, dice, no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Miren ahora al revés. Y la impiedad del impío no le será estorbo. O sea, el pecado que nosotros teníamos no es estorbo. Eso es lo que nos da a entender. Dice, no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. O sea, el día que usted se arrepiente y recibe a Jesús, cualquier cosa que haya hecho no le va a obstaculizar de estorbo, no le va a servir de tropiezo, lo que nos da a entender. O sea, al contrario, dice, no le será estorbo. Quiero que lo entiendan, estorbo. O sea, no le va a decir el Señor, como el hijo pródigo, por ejemplo, cuando vino, él a la distancia lo mira y lo recibe. No le dijo, no, como te fuiste, vos te quedás allá. No, Él lo recibe, es lo que nos da a entender aquí. Miren, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, el día que se arrepintiera. Podemos repetir, hemos dicho muchas veces, cuando Zaqueo, el Señor lo recibió, Él le dijo, Zaqueo, desciende hoy de ese árbol de sicómoro porque hoy ha llegado la salvación a esta casa o a tu vida. No le dice, Zaqueo, no, ni te bajes porque vos debes muchos pecados. No, el Señor, una vez que lo recibimos, estamos libres de pecados. Recordemos que Jesús
es el que nos liberta de todas esas cosas. Repito, y la impiedad del impío, dice, no le será estorbo, o sea, no le será tropiezo, el día que se volviere de su impiedad, o sea, el día que se salga del mal camino y entre al camino de Jesús. Y el justo, dice, no podrá vivir por su justicia, el día que pecare, el día que pecare. O sea, si alguien andaba bien, por decir, 50 años y en el último año pecare, por decir así, en el año 51, no le servirían los otros 50. Eso es lo que nos da a entender ahí. Dice, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare, o sea, el día que se apartare. Cuando yo dijere, dice al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad o hiciera pecado, es lo que nos da a entender, todas sus justicias no serán, oiga bien, no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo, o sea, por su pecado. Eso es lo que nos da a entender, por su pecado. Y el confiado, dice, en su justicia, hiciere, dice, iniquidad, toda su justicia, dice, no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Que hizo, ¿estamos entendiendo? Por su iniquidad que hizo. 14. Y cuando yo dijere, dice, al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, miren lo que nos dice aquí. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia. O sea, ¿qué es lo que nos demanda? Es convertirnos, es acercarnos a Jesús, porque Él es el que nos limpia de todo pecado. Si Él se convirtiere de su pecado, dice, e hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío retribuyere las prendas, devolviere, dice, lo que hubiese robado, o se arrepintiere de haber hecho lo que hizo, eso solo es un ejemplo, eso quiero que entendamos, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Por qué no va a morir? Porque somos perdonados a través del Señor Jesucristo. No sé si lo lograron entender bien aquí, repito. Si el impío, dice, restituyere la prenda, devolviere, dice, lo que hubiese robado, ahí está nada más poniendo un ejemplo, que si se arrepiente, eso es lo que nos da a entender, y caminar, dice, en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Cuando una vez que la persona es arrepentida de estas cosas que estábamos haciendo antes, eso es lo que nos enseña él. Por ejemplo, Zaqueo, en ese momento se arrepintió y Jesús lo recibió. Él mismo lo dice en su palabra, desciende porque hoy ha llegado la salvación a esta casa, dice, pero lo que hay que entender es a esta vida. 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Miren, una vez que nosotros nos arrepentimos, dice, miren lo que dice de un principio en el 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Pudo haber sido pecado pequeño o grande, lo que sea, para él es el mismo, pero no se le recordará, dice. O sea, el padre, por eso cuando recibe al hijo pródigo, en ningún momento le dijo, pero es que vos tenés muchos pecados. No, en ningún momento. Miren, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Pudo haber sido adulterio, pudo haber sido robo, pudo haber sido que haya matado, qué sé yo, cuántas cosas pudieron haber pasado en nuestra juventud. Entonces dice él, no se les recordará. Imagínense, yo escuché ya hace bastante tiempo, quizás unos 2 años, 3 años, estuve escuchando un programa de televisión y una mujer habló a ese programa diciendo, tengo 25 años de estar cargando un aborto que tuve, dice, porque estaba pensando que todavía ese aborto lo tenía a memoria, y ahí le explicaron que eso quedó atrás, y aquí está claro, miren, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. O sea, cualquier pecado el Señor lo tiró, dice, a las profundidades del mar.
hizo según, dice, el derecho y la justicia vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. Cuando la gente tiene situaciones, le quiere echar la culpa al Señor, porque aquí se la están echando. Miren, luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. Y luego nos dice aquí, el camino de ellos es el que no es recto. O sea, ¿quién fue el que se extravió? No es la palabra. Fuimos nosotros que nos extraviamos en su momento del camino. Eso es lo que nos enseña, miren. No es recto, dice, el camino del Señor. O sea, están diciendo ellos que no es. Y luego ratifican acá, el camino de ellos es el que no es recto. O sea, la palabra es clara. ¿Quiénes fueron los que se extraviaron? Fuimos nosotros. Y lo que hay que reconocer es cuando nosotros nos extraviamos. Eso es lo que debemos de conocer. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Oiga bien, morirá, pero ¿cuándo? Miren, cuando el justo se apartare de su justicia, o sea, del camino. Volvemos a repetir lo que dice el Jueces 5:8. Cuando el cristiano escogía nuevos dioses, a la vuelta estaban los problemas. Esto es lo mismo que nos da a entender. Cuando el justo se apartare, dice, de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. O sea, ¿por qué? Por el pecado. Recuerden que espiritualmente Adán murió una vez que pecó. Nosotros fuimos sometidos a pecado, pero una vez que reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, de nuestros pecados, por eso siempre repetimos la oración del arrepentimiento, porque es cuando nosotros lo reconocemos a Él. Yo sé que ustedes ya lo han dicho y sé que yo la digo cada vez, pero también este programa son grabados y se tiran por internet, por YouTube. Entonces, para otra persona que de repente primera vez lo escucha, entonces puede hacer la oración del arrepentimiento. Por eso se hace. Morirá, dice, por ello. 19. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, miren, e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. ¿Cuándo? Volvemos a repetir. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, o sea, cuando el malo, o cuando andábamos nosotros antes haciendo lo malo, y nos apartamos y vamos al camino del Señor, es lo que nos enseña. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, o sea, de estar haciendo lo malo, es lo que nos enseña, e hiciera según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Miren, terminamos con el 20. Y dijiste, no es recto el camino del Señor, lo que decimos nosotros antes. Y dijiste, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, dice, oh casa de Israel, a cada uno conforme a su camino. O sea, conforme a lo que ha hecho. Eso es lo que nos da a entender. O sea, nadie le van a poner más o menos. No, va a ser, miren, oh casa de Israel, dice, a cada uno conforme a su camino. O sea, conforme a sus hechos, conforme a sus obras. Eso es lo que debemos de entender, que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por lo que hicimos, sea bueno, sea malo. Él dice en su palabra que aún de cualquier palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, vamos a dar cuenta. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que ya son bendecidos. Amén.